¿Qué harías si el juicio divino cayera sobre nosotros hoy? Imagina un mundo donde el cielo se oscurece, criaturas demoníacas invaden la tierra y no hay lugar seguro para esconderse. Parece la trama de una película, ¿verdad? Pero esto no es ciencia ficción, es el mensaje que encontramos en Apocalipsis 9, uno de los capítulos más oscuros y aterradores de la Biblia. Hoy nos sumergiremos en este capítulo y desentrañaremos sus impactantes símbolos, desde langostas demoníacas con caras humanas hasta un líder llamado Apolión, conocido como el Destructor. ¿Qué significan estas imágenes y qué nos dicen sobre el juicio de Dios y nuestra relación con Él? Vamos a descubrirlo juntos. Quédate hasta el final porque exploraremos el significado oculto detrás de estas visiones y cómo su mensaje es más relevante hoy que nunca. Para entender el significado profundo de Apocalipsis 9, debemos retroceder al siglo I, una época en la que ser cristiano no solo era un desafío espiritual, sino también un acto de valentía extrema. Imagínate vivir bajo el reinado del emperador Domiciano, un gobernante que exigía ser tratado como un dios. Esto no era un simple capricho, era una obligación política y religiosa. Se esperaba que todos, sin excepción, ofrecieran sacrificios y proclamaran: César es Señor. Para los cristianos, que declaraban con firmeza que Jesús era el único Señor, esta situación era una sentencia de muerte en potencia. Quiero que visualices esto: vives en una pequeña comunidad cristiana. Quizás te reúnes en secreto en casas para leer cartas de los apóstoles y orar juntos. Pero cada vez que sales a la calle, te enfrentas al miedo constante de ser denunciado. Podrías ser arrestado, torturado e incluso asesinado, simplemente por no renunciar a tu fe. Ahora bien, ¿qué harías si esa fuera tu realidad? ¿Cómo encontrarías fuerza para seguir adelante? Este era el día a día de los primeros cristianos. En ese contexto de sufrimiento y peligro, surge el libro de Apocalipsis. Este no fue escrito como un texto para causar terror, sino como un mensaje de esperanza dirigido a una iglesia perseguida. Imagina recibir una carta que no solo te reconoce en tu sufrimiento, sino que te asegura que, aunque todo parezca perdido, Dios tiene el control. Esa es la esencia de Apocalipsis, un mensaje para recordar a los creyentes que la victoria de Dios sobre el mal es segura. El libro de Apocalipsis fue revelado al apóstol Juan, un hombre que también conocía el costo de seguir a Cristo. Juan había sido desterrado a la isla de Patmos, un lugar remoto y rocoso, como castigo por predicar la palabra de Dios. Y es allí, en medio de su aislamiento, que Juan recibe estas visiones. Pero lo interesante es cómo el mensaje llega hasta él, no viene directamente de su mente o imaginación. Es una cadena celestial, comienza con Dios, pasa por Jesucristo, luego por un ángel, y finalmente llega a Juan. Esto subraya que lo que leemos en Apocalipsis no es solo una reflexión personal de Juan, sino un mensaje divino cuidadosamente transmitido. Una de las razones por las que Apocalipsis es tan único es su manera de mezclar advertencias de juicio con promesas de esperanza. Cada visión, cada símbolo, tiene el propósito de mostrar a los cristianos que, aunque el mal parezca estar ganando, la justicia de Dios es inevitable. Por ejemplo, el juicio no es un simple castigo, sino una oportunidad para que las personas reflexionen, se arrepientan y regresen a Dios. Esto es crucial, porque incluso en los momentos más oscuros, Apocalipsis nos recuerda que Dios nunca deja de extender su mano. Piensa en esto, imagina estar en una tormenta en medio del océano, sin tierra a la vista. Cada ola te golpea con fuerza y parece que no hay esperanza de llegar a salvo. Ahora, imagina que en medio de esa tormenta aparece un faro, iluminando el camino. Eso es exactamente lo que Apocalipsis representaba para los cristianos del primer siglo. Era un faro en medio de la tormenta de persecución, una luz que les decía: no te rindas, porque lo mejor está por venir. Y hay algo más que hace que este libro sea tan especial: su uso de símbolos. Dragones, trompetas, estrellas, números, todos estos elementos forman un lenguaje visual que transmite un mensaje más profundo. Pero para entenderlos, es importante conocer el contexto en el que fueron escritos. Por ejemplo, los números, como el 7, que aparece constantemente en Apocalipsis, no están ahí por casualidad. El 7 representa la perfección divina, la completitud.
Este tipo de detalles nos muestra que cada palabra y cada imagen tienen un propósito. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis 9 y vemos esas imágenes aterradoras de langostas demoníacas y un líder, llamado Apolión, debemos recordar que no son solo descripciones para asustar. Son advertencias y también recordatorios de que Dios siempre está al control, incluso cuando todo parece perdido. Pero, ¿cómo se construye este mensaje a través de los símbolos? ¿Qué significan los dragones, las estrellas y las trompetas? Y, sobre todo, ¿por qué el número 7 es tan importante en este libro? Todo esto lo exploraremos en la siguiente parte, donde desentrañaremos cómo la estructura y el simbolismo de Apocalipsis dan forma a su mensaje. Prepárate, porque lo que viene a continuación es fascinante y revelador. Uno de los aspectos más fascinantes de Apocalipsis es su uso de imágenes y símbolos para transmitir verdades profundas. Este libro no es como los evangelios, que nos cuentan la historia de Jesús con palabras claras y directas. En cambio, es como un mosaico lleno de colores vibrantes, figuras misteriosas y patrones que, al mirarlos con detenimiento, revelan un mensaje poderoso. Pero, ¿cómo entender este lenguaje simbólico sin perdernos en su complejidad? Primero, hablemos del tema central de Apocalipsis, la victoria definitiva de Cristo y el triunfo del bien sobre el mal. Todo en este libro gira en torno a esa verdad. Imagínalo como una obra de teatro épica, donde cada acto nos lleva más cerca del desenlace final. Pero antes de ese clímax, hay eventos que deben suceder, señales, juicios y luchas espirituales que preparan el terreno para el regreso de Jesús. Algo que resalta en Apocalipsis es la riqueza de sus símbolos. Algunos son bastante claros. Por ejemplo, el dragón representa a Satanás, el lago de fuego simboliza al infierno. Otros son explicados directamente en el texto, como las estrellas, que representan ángeles, o los candelabros, que simbolizan las iglesias. Pero luego están los símbolos más complejos, los que dejan espacio para la interpretación, como la piedra blanca, que algunos ven como un símbolo de inocencia, y otros como una señal de honor o grandeza. ¿Cuál es la verdad? Quizás ambas cosas. Es interesante cómo muchos de estos símbolos no aparecen por primera vez en Apocalipsis. Si has leído otros libros de la Biblia, verás que algunos de ellos son recurrentes. Por ejemplo, el árbol de la vida, que aparece al principio en Génesis, vuelve a mencionarse aquí como una promesa de restauración. Lo mismo ocurre con el arco iris, que en Génesis es un símbolo del pacto de Dios con Noé y en Apocalipsis es un recordatorio de su fidelidad. Estos elementos conectan toda la narrativa bíblica, mostrándonos que el mensaje de Dios es consistente desde el principio hasta el final. Ahora bien, no podemos hablar de Apocalipsis sin mencionar el número 7. Este número aparece una y otra vez, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, incluso 7 iglesias. ¿Por qué es tan importante? En la Biblia, el número 7 simboliza perfección y completitud. Es como si Dios estuviera diciéndonos que todo lo que ocurre en Apocalipsis es parte de su plan perfecto. Piensa en esto, cada trompeta, cada sello que se abre, no es un evento al azar. Es una pieza en un rompecabezas divino que al final muestra una imagen de justicia, redención y gloria. Para ayudarte a visualizar esto, imagina una pintura que al principio parece caótica, manchas de color por todas partes, trazos que no tienen sentido. Pero a medida que el artista sigue trabajando, comienzas a ver cómo las piezas se encajan. Eso es Apocalipsis. En medio de los símbolos y juicios, Dios está pintando una obra maestra, mostrándonos cómo llevará a cabo su propósito para la humanidad. Pero, ¿por qué usar símbolos en lugar de palabras claras? La razón es que los símbolos tienen poder. Una imagen puede transmitir una verdad de manera más profunda que una simple explicación. Por ejemplo, cuando leemos sobre el dragón siendo derrotado, no solo entendemos intelectualmente que el mal será vencido. Lo sentimos. Vemos la lucha, el momento de victoria, y eso queda grabado en nuestra mente y corazón. Por último, los símbolos no solo son para explicar el futuro, también son un llamado a reflexionar sobre nuestra vida ahora. ¿Qué significa para nosotros hoy el árbol de la vida? ¿Qué representa el número 7 en nuestro caminar diario? Apocalipsis no es solo un vistazo al futuro, sino una invitación a alinearnos con el plan perfecto de Dios.
En Apocalipsis, las trompetas son uno de los elementos más impactantes y simbólicos, porque no solo anuncian juicios divinos, sino que también nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Cada trompeta marca un evento que afecta tanto a la tierra como a la humanidad, y al mismo tiempo, funciona como una advertencia, una oportunidad para que la gente despierte y busque a Dios. Pero, ¿qué representan realmente estas trompetas y por qué son tan importantes? Primero, imaginemos la escena. El sonido de una trompeta en la antigüedad tenía un propósito claro: llamar la atención. Era una señal de alerta, usada en guerras o eventos importantes, y aquí en Apocalipsis, ese simbolismo se mantiene. Cada trompeta es un anuncio divino, una advertencia de que algo trascendental está a punto de ocurrir. El contexto de las trompetas es clave. Para entenderlas, recordemos los sellos que se abren en los capítulos anteriores. Al romperse el séptimo sello, se desata una nueva serie de eventos, las trompetas. Es como si el ritmo de la narrativa se intensificara, llevándonos cada vez más cerca del clímax de la historia. Estas trompetas, más que simples sonidos, desencadenan juicios que afectan a toda la creación. La primera trompeta nos habla de granizo y fuego mezclados con sangre que caen sobre la tierra. Imagínate ese escenario, un cielo oscuro y tormentoso, con bolas de fuego impactando los campos y bosques, destruyendo una tercera parte de los árboles y la hierba. No es solo un desastre natural, sino un recordatorio de que incluso la naturaleza responde al juicio de Dios. Con la segunda trompeta, el juicio se traslada al mar. Una montaña ardiente cae al agua, convirtiendo un tercio del mar en sangre. Piensa en la magnitud de esta visión: enormes olas teñidas de rojo, barcos destruidos, y la vida marina sufriendo. Es una imagen poderosa que nos recuerda lo frágil que es nuestro mundo cuando se enfrenta a la justicia divina. La tercera trompeta nos lleva a los ríos y las fuentes de agua. Aquí, una estrella ardiente, llamada Genjo, cae del cielo y contamina las aguas, haciéndolas amargas y peligrosas para beber. Es imposible no imaginar a las personas buscando desesperadamente agua potable, enfrentándose al dilema de arriesgarse a beber algo que podría matarlas. Este juicio subraya lo vital que es el agua para la vida y cómo incluso lo esencial puede ser tocado por el juicio de Dios. Con la cuarta trompeta, vemos un cambio en el cielo. El sol, la luna y las estrellas son golpeados, y un tercio de su luz es oscurecida. Imagina cómo sería caminar en un mundo donde la luz es limitada, donde los días son más cortos y las noches más oscuras. Esto no solo afecta la vida diaria, sino también el estado emocional de las personas. El mensaje aquí es claro: incluso las fuentes de luz, aquellas que damos por sentado, están bajo el control de Dios. Pero lo más aterrador es lo que viene después. Entre la cuarta y la quinta trompeta, un ángel aparece en el cielo, proclamando 3 ay sobre los habitantes de la tierra. Este anuncio es un recordatorio de que los juicios no solo aumentan en intensidad, sino también en su impacto directo sobre la humanidad. Es como si Dios estuviera diciendo: todavía hay tiempo para arrepentirse, pero el tiempo se está acabando. Las trompetas no son solo advertencias de destrucción, también son llamados al arrepentimiento. Cada evento está diseñado para despertar a la humanidad, para hacernos ver la gravedad de ignorar a Dios. Pero, al mismo tiempo, muestran que su juicio es justo y controlado. Por ejemplo, todo ocurre en tercios: un tercio de los árboles, un tercio del mar, un tercio de las aguas. Esto nos recuerda que, aunque el juicio es severo, no es total. Dios todavía está dando oportunidades para que las personas se vuelvan a Él. Es importante reflexionar sobre lo que estas trompetas significan para nosotros hoy. Aunque no estemos viviendo literalmente estos eventos, sus mensajes son claros. Nos invitan a cuidar de nuestra relación con Dios, a reflexionar sobre cómo estamos viviendo y qué cambios necesitamos hacer antes de que sea demasiado tarde. Ahora llegamos a una de las partes más aterradoras y enigmáticas de Apocalipsis, la quinta trompeta. Este juicio introduce a las langostas demoníacas, criaturas que parecen salidas de una pesadilla, y a su líder, Apolión, conocido como el Destructor. Pero detrás de estas imágenes aterradoras hay un mensaje profundo que necesitamos entender. Así que acompáñame mientras exploramos lo que realmente significan estas visiones. Todo comienza con una estrella que cae del cielo.
Pero esta no es una estrella común, como las que vemos en la noche. Aquí, la estrella representa a un ser, posiblemente un ángel caído o incluso Satanás mismo. Este ser recibe una llave, un símbolo de autoridad, para abrir el abismo. Ahora, imagina el abismo como un pozo profundo, un lugar de oscuridad infinita, donde fuerzas demoníacas han estado encarceladas. Cuando este pozo se abre, del brota un humo tan espeso que oscurece el sol y el aire. Visualiza el cielo lleno de una neblina negra y opresiva, como si el mundo entero estuviera cubierto por una sombra impenetrable. Ya desde aquí sentimos la gravedad de lo que está por venir. Del abismo surgen las langostas demoníacas. Pero estas no son langostas comunes, como las que dan en cultivos. Su descripción es aterradora y llena de simbolismo. Se nos dice que tienen cuerpos como caballos preparados para la batalla, coronas de oro, caras humanas, cabello largo como el de una mujer, dientes de león y colas como de escorpión, capaces de causar tormento. Solo al imaginar esta descripción ya sentimos una mezcla de horror e intriga. Pero, ¿qué representan estas criaturas? Estas langostas no son insectos literales, sino fuerzas demoníacas que traen sufrimiento espiritual y emocional a la humanidad. Es interesante notar que estas criaturas tienen límites. No pueden dañar a las personas que llevan el sello de Dios en sus frentes, y tampoco pueden matar, solo atormentar por 5 meses. Este detalle es clave porque nos muestra que, incluso en medio del juicio, Dios está al control. Nada ocurre sin su permiso, y su protección sobre los suyos es inquebrantable. Pero para aquellos que no están protegidos por Dios, estas criaturas traen un sufrimiento tan intenso que desean la muerte, pero no pueden encontrarla. Puedes imaginar un dolor tan profundo que ni siquiera la muerte sea un escape. Esto nos muestra la desesperación que produce estar lejos de Dios. Y luego está su líder, Apolión, también conocido como Abadón. Su nombre significa el destructor y representa la personificación del mal y la destrucción. Él es el rey de estas criaturas y gobierna sobre el abismo. La introducción de Apolión nos recuerda que no estamos luchando solo contra fuerzas físicas, sino contra realidades espirituales mucho más profundas. Es una advertencia de que el mal no es simplemente una idea abstracta, sino una fuerza real que busca destruir. Pero, ¿qué podemos aprender de esta trompeta? Más allá del terror de las imágenes, hay un mensaje claro: el juicio de Dios es un llamado al arrepentimiento. Estas langostas no están allí para destruir por completo, sino para sacudir a la humanidad, para hacer que las personas se detengan y reflexionen sobre sus caminos. Es una oportunidad, una última advertencia, para volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Al leer esta parte de Apocalipsis, también es importante reflexionar sobre nuestra vida hoy. ¿Qué tormentos llevamos dentro que podrían ser aliviados si nos volvemos a Dios? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser protegidas por su sello? Estas preguntas son clave porque Apocalipsis no solo habla del futuro, también nos invita a evaluar nuestra relación con Dios en el presente. Con la sexta trompeta, los eventos descritos en Apocalipsis alcanzan un nivel completamente nuevo de intensidad. Aquí, nos encontramos con un juicio que parece más directo y devastador, pero que también está lleno de simbolismo profundo. ¿Qué significan los 4 ángeles liberados en el río Éufrates? ¿Qué representa el ejército de 200 millones? Vamos a desglosarlo para que podamos entender este poderoso mensaje. Todo comienza con la liberación de 4 ángeles que han estado atados en el río Éufrates. Este detalle ya nos da mucho en qué pensar. ¿Por qué estaban atados? Estos no son los ángeles protectores que solemos imaginar, más bien, parecen ser seres encargados de ejecutar un juicio específico, y su atadura indica que han estado restringidos hasta que llegara el momento señalado por Dios. Es como si estuvieran esperando una orden precisa en el calendario divino, y ahora, con la sexta trompeta, su tiempo finalmente ha llegado. El río Éufrates, además, no es un lugar cualquiera. En la Biblia, este río tiene un significado histórico y simbólico importante. Era una de las fronteras naturales de la tierra prometida y también un lugar asociado con grandes imperios que se oponían al pueblo de Dios, como Babilonia. Así que cuando escuchamos sobre el Éufrates en Apocalipsis, nos recuerda no solo un lugar físico, sino una línea de separación entre el pueblo de Dios y los enemigos espirituales que buscan destruirlos.
Estos ángeles no están actuando por su cuenta, tienen un propósito claro: desatar un juicio que resulta en la muerte de un tercio de la humanidad. Ahora, detengámonos aquí un momento. Un tercio de la humanidad. Es difícil siquiera imaginar la magnitud de este evento. Si hoy en día hay unos 8.000 millones de personas en el mundo, estamos hablando de más de 2.000 millones de vidas. Pero lo más impactante no es solo la escala de la destrucción, sino el hecho de que, incluso en este juicio, Dios sigue mostrando control y medida. No es una destrucción total, sino un juicio parcial, una advertencia para los que sobreviven. Y luego llegamos al ejército de 200 millones. La descripción de este ejército es tan vívida que casi podemos verlo. Los jinetes llevan corazas de fuego, zafiro y azufre. Sus caballos tienen cabezas como de león, y de sus bocas salen fuego, humo y azufre, elementos que causan gran destrucción. Sus colas son como serpientes, y tienen cabezas que también hieren. Es una imagen aterradora, como algo sacado de una película apocalíptica. Pero, ¿qué representa este ejército? Algunos estudiosos piensan que estos 200 millones podrían ser un ejército humano, tal vez una alianza de naciones. Otros sugieren que representan un ejército demoníaco, reforzando la idea de que este no es solo un conflicto físico, sino una batalla espiritual en su núcleo. Sea cual sea la interpretación, lo que está claro es que este ejército simboliza el juicio de Dios desatado sobre una humanidad que ha ignorado repetidamente sus advertencias. Y aquí llegamos a un punto crucial: ¿cuál es la reacción de los sobrevivientes? A pesar de la magnitud del juicio, Apocalipsis nos dice que las personas que quedan vivas no se arrepienten. No dejan de adorar a ídolos, ni abandonan sus prácticas de asesinato, brujería, inmoralidad sexual y robos. Es una revelación impactante. Incluso frente a una destrucción tan grande, el corazón humano puede permanecer endurecido. Esto nos lleva a reflexionar sobre la capacidad que tenemos para ignorar las señales de Dios, incluso cuando son tan claras y poderosas. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Quizás no estemos viendo un ejército de 200 millones o ángeles liberados del Éufrates, pero las advertencias de Dios todavía están presentes en nuestras vidas. A veces llegan en forma de desafíos, de llamadas a reflexionar, o incluso de momentos de incertidumbre que nos invitan a acercarnos a Él. ¿Estamos escuchando esas advertencias o las estamos ignorando, como los sobrevivientes de la sexta trompeta? El mensaje central de esta trompeta es claro: el juicio de Dios es real, pero también lo es su paciencia. Incluso en medio del juicio, Él sigue dando oportunidades para que las personas se arrepientan. Es un recordatorio de que nuestro tiempo aquí es limitado y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. En medio de las visiones de juicio y caos que encontramos en Apocalipsis, hay un destello de esperanza y protección divina: los 144,000 sellados. Este grupo, marcado con el sello de Dios, representa a aquellos que son apartados y protegidos en medio de la tribulación. Pero, ¿quiénes son realmente estas personas, y qué significa el sello de Dios para nosotros hoy? Primero, vamos a imaginar la escena. Visualiza un mundo lleno de conflictos, donde el juicio divino está afectando a la humanidad de manera profunda. Y, en medio de todo ese caos, hay un grupo de personas marcadas de manera especial, como si llevaran un sello visible que las distingue y las protege. Este sello no es algo físico como un tatuaje o una marca literal. Es un símbolo espiritual, una señal de que pertenecen a Dios y están bajo su cuidado. Es como un escudo que les dice: tú me perteneces, y nadie puede tocarte sin mi permiso. Los 144,000 son descritos como provenientes de las 12 tribus de Israel, con 12,000 sellados de cada tribu. El número 144,000, como muchos otros números en Apocalipsis, tiene un significado simbólico. Representa completitud y perfección divina, mostrando que este grupo incluye a todos los que Dios ha apartado para sí mismo. Algunos ven a los 144,000 como un grupo literal de israelitas en los últimos tiempos, mientras que otros los interpretan como un símbolo de todos los creyentes fieles, tanto judíos como gentiles. Sea cual sea la interpretación, lo importante es que este grupo está completamente dedicado a Dios y recibe su protección especial.
El sello de Dios es una marca espiritual, pero también tiene un profundo contraste con la famosa marca de la bestia, que veremos más adelante en Apocalipsis. Mientras que la marca de la bestia simboliza lealtad al mal, el sello de Dios representa la fidelidad al Creador. Es un recordatorio de que en este mundo estamos marcados por nuestras lealtades. ¿A quién pertenecemos? ¿A qué dedicamos nuestra vida y nuestro corazón? Ahora, quiero que reflexionemos sobre el propósito del sello. En la antigüedad, los sellos eran usados para proteger y autenticar documentos importantes. Solo una persona con autoridad podía romper un sello, y mientras permanecía intacto, el documento estaba seguro. Este mismo concepto se aplica al sello de Dios. Es una declaración de que aquellos que lo llevan están protegidos y son auténticamente suyos. En Apocalipsis, este sello garantiza que los 144,000 no serán tocados por los juicios que caen sobre la humanidad. Es una señal de la gracia y fidelidad de Dios hacia los suyos. Pero este sello no es solo para proteger físicamente. También tiene un significado espiritual profundo. Nos recuerda que, como seguidores de Cristo, estamos marcados por su Espíritu Santo. Es una garantía de nuestra salvación y un recordatorio constante de que somos parte de su reino. Piensa en esto, cuando enfrentas desafíos, dudas o incluso momentos de miedo, el sello de Dios es como una promesa grabada en tu corazón que dice, no estás solo. Yo estoy contigo. Ahora, hablemos de cómo esto se aplica a nuestras vidas hoy. Puede que no vivamos en el tiempo de los 144,000 sellados, pero el concepto del sello de Dios sigue siendo relevante. ¿Qué significa estar marcado por Dios en un mundo que constantemente nos invita a alejarnos de Él? Significa vivir una vida diferente, una vida que refleja su amor, su gracia y su verdad. Significa ser un faro de luz en medio de la oscuridad, sabiendo que, aunque enfrentemos dificultades, estamos bajo su cuidado. En contraste, vemos cómo el mundo ofrece otras marcas, otras lealtades. Puede ser tentador seguir las corrientes de la sociedad, buscar seguridad en cosas materiales o en nuestras propias fuerzas. Pero Apocalipsis nos recuerda que solo el sello de Dios tiene un valor eterno. Todo lo demás es pasajero y, al final, no puede ofrecernos la protección ni la seguridad que buscamos. Así que la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo vivimos como personas selladas por Dios? ¿Cómo reflejamos su presencia en nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras prioridades? Tal vez la respuesta comienza con pequeños actos de fe, elegir confiar en Él en lugar de preocuparnos, orar en lugar de reaccionar impulsivamente, y mostrar amor incluso en situaciones difíciles. Uno de los temas centrales en Apocalipsis es la lucha entre el bien y el mal, una batalla que no solo se libra en el libro, sino que también está presente en nuestra vida diaria. Este enfrentamiento está representado de manera poderosa por dos marcas, el sello de Dios y la marca de la bestia. Ambas simbolizan algo mucho más profundo que una simple distinción, son una declaración de lealtad y una señal de quien reina en nuestras vidas. Empecemos con el sello de Dios, que vimos en la sección anterior. Este sello es un símbolo de protección, una garantía de que quienes lo llevan son apartados y protegidos por Dios. Es una marca de esperanza en medio del caos, un recordatorio de que pertenecemos a un reino eterno que no será sacudido. Pero este sello también conlleva un desafío. Significa vivir una vida que refleja esa fidelidad a Dios, incluso cuando el mundo nos presiona para conformarnos a otros valores. Piensa en esto. ¿Qué decisiones tomamos cada día que reflejan nuestra lealtad a Dios? Desde cómo tratamos a los demás hasta cómo manejamos nuestras prioridades, todo es parte de mostrar ese sello. Ahora, contrastemos esto con la marca de la bestia. Mientras que el sello de Dios es una señal de vida eterna, la marca de la bestia representa lealtad al sistema del mal, una elección consciente de alinearse con un camino que lleva a la destrucción. En Apocalipsis, esta marca es mencionada como algo que permite a las personas comprar y vender, pero al mismo tiempo los separa de Dios. Es importante entender que esta marca no es solo un símbolo físico, representa una actitud del corazón, una decisión de priorizar las cosas temporales sobre las eternas. Quiero que imagines esta escena, el mundo está dividido en dos. Por un lado, están aquellos que llevan el sello de Dios, personas que, aunque enfrentan dificultades, tienen una esperanza que trasciende este mundo. Por otro lado, están aquellos con la marca de la bestia,
que parecen tener acceso a las comodidades del momento, pero a un costo eterno. Es una tensión que podemos sentir incluso hoy. Tal vez no llevemos marcas visibles, pero nuestras decisiones diarias revelan a quién hemos dado nuestra lealtad. Lo que hace este contraste aún más impactante es que no hay terreno neutral. En Apocalipsis, estás de un lado o del otro. Esto puede sonar radical, pero es una invitación a reflexionar sobre nuestras elecciones. ¿A quién servimos realmente? ¿Estamos construyendo nuestra vida en los valores del reino de Dios, como el amor, la justicia y la verdad? ¿O estamos siguiendo las corrientes de este mundo, buscando seguridad en cosas que, al final, no pueden salvarnos? Un ejemplo práctico de este contraste podría ser cómo manejamos nuestras prioridades. Imagina que tienes dos caminos delante de ti. Uno te ofrece éxito inmediato, pero a costa de comprometer tus valores. El otro requiere paciencia, fe y tal vez incluso sacrificios, pero está alineado con lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuál eliges? La marca de la bestia no siempre es obvia, a menudo aparece en decisiones pequeñas, como dejar que el miedo, la codicia o el orgullo guíen nuestras acciones. Y aquí está lo más importante, este contraste no se trata solo de juicio, sino de una invitación. Apocalipsis nos muestra que Dios está constantemente llamándonos a Él, ofreciéndonos su sello y su protección. No importa cuánto nos hayamos alejado, siempre hay una oportunidad para volver. Su gracia está disponible, incluso en los momentos más oscuros, y su sello no se basa en lo que hemos hecho, sino en quienes decidimos ser a partir de ahora. Al reflexionar sobre este contraste, quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué decisiones estás tomando hoy que muestran tu lealtad? Puede ser algo tan simple como dedicar tiempo a orar, ayudar a alguien que lo necesita o ser honesto en una situación difícil. Estas acciones, aunque parezcan pequeñas, son maneras de mostrar que llevamos el sello de Dios y no la marca del mundo. Después de explorar las imágenes impactantes y los juicios descritos en Apocalipsis 9, es importante detenernos un momento para reflexionar sobre los mensajes profundos que este capítulo tiene para nosotros. Más allá de las langostas demoníacas, el abismo y los juicios, Apocalipsis 9 nos confronta con una verdad esencial: el juicio de Dios no es solo una muestra de su justicia, sino también un llamado al arrepentimiento. Pero, ¿por qué, incluso en medio de un juicio tan evidente, las personas siguen sin cambiar sus corazones? El capítulo nos dice que, a pesar de los juicios devastadores, la humanidad que sobrevive no se arrepiente. Siguen adorando ídolos, practicando inmoralidad y cometiendo actos de violencia. Esto puede parecer difícil de entender. ¿Cómo es posible que alguien experimente un juicio tan claro y aún así no cambie? Pero si lo pensamos bien, no es tan extraño. Todos hemos tenido momentos en nuestras vidas en los que hemos ignorado advertencias claras, ya sean nuestras relaciones, nuestra salud o nuestras decisiones diarias. A veces, el orgullo, el miedo o simplemente la resistencia al cambio nos impiden actuar, incluso cuando sabemos que debemos hacerlo. Visualicemos esto con un ejemplo cotidiano. Piensa en un médico que te advierte que necesitas hacer cambios en tu estilo de vida para evitar problemas graves de salud. Tal vez al principio tomas la advertencia en serio, pero con el tiempo vuelves a los viejos hábitos. Ahora, imagina que esos problemas de salud comienzan a manifestarse. Tienes una segunda oportunidad para cambiar, pero aún así dudas. Este patrón refleja lo que vemos en Apocalipsis 9. Un corazón humano endurecido frente a las oportunidades de arrepentimiento. Sin embargo, este capítulo no es solo una advertencia sobre la dureza del corazón humano. También es un recordatorio del profundo deseo de Dios de que todos se arrepientan. Aunque los juicios son severos, su propósito no es destruir por completo, sino despertar a las personas y darles una oportunidad para reflexionar y cambiar. Esto es algo que vemos repetidamente en la Biblia, un Dios que extiende su mano, incluso cuando la humanidad lo rechaza. Es un mensaje de amor persistente, de gracia que no se rinde fácilmente. Pero también hay algo que debemos considerar: el juicio de Dios es justo. A menudo, cuando pensamos en el juicio, lo asociamos con castigo, pero en la Biblia, el juicio es también una forma de restaurar el orden y la justicia. Piensa en un juez en un tribunal. Su trabajo no es solo castigar a los culpables, sino también proteger a los inocentes y garantizar que la justicia prevalezca.
Así es el juicio de Dios. No se trata solo de castigar, sino de corregir y restaurar un mundo que ha sido roto por el pecado. Ahora, llevemos esto a un nivel personal. Apocalipsis 9 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos escuchando sus advertencias y llamados en nuestra vida diaria, o estamos ignorándolos, como las personas descritas en este capítulo? Tal vez no enfrentamos langostas demoníacas o un ejército de 200 millones, pero todos enfrentamos momentos en los que Dios nos llama a detenernos, a reconsiderar nuestras prioridades y a volver a Él. ¿Cómo estamos respondiendo a esos momentos? Este capítulo también nos recuerda la importancia de estar preparados espiritualmente. En medio de los juicios, vemos que aquellos que llevan el sello de Dios están protegidos. Esto no significa que estén libres de sufrimiento, pero sí significa que tienen una seguridad eterna que nada ni nadie puede quitarles. Esa misma promesa está disponible para nosotros hoy. Llevar el sello de Dios significa vivir una vida marcada por su presencia, una vida que refleja su amor, su justicia y su verdad. Finalmente, quiero que pensemos en el mensaje de esperanza que se encuentra, incluso en un capítulo tan oscuro como Apocalipsis 9. Sí, hay juicio, pero también hay una invitación constante al arrepentimiento. Sí, hay caos, pero también hay un Dios que ofrece protección a quienes confían en Él. Este capítulo no es solo un recordatorio de lo que está por venir, sino una invitación a vivir con propósito y fe ahora mismo. Ahora que hemos explorado Apocalipsis 9 en profundidad, es normal que surjan muchas preguntas. Este capítulo está lleno de imágenes impactantes, símbolos misteriosos y conceptos que no siempre son fáciles de entender. Pero esas preguntas no son un obstáculo, son una oportunidad para profundizar, reflexionar y conectar aún más con el mensaje de Dios. Así que, en esta sección, quiero que consideremos algunas de las preguntas más intrigantes que este capítulo nos deja y cómo podemos buscar respuestas. Una de las primeras preguntas que surgen es, ¿quién es realmente Apolión? En el texto, se le describe como el rey del abismo, llamado el destructor. Pero, ¿es Apolión un ser literal o un símbolo de algo más? Algunos creen que representa a Satanás en una de sus muchas formas, mientras que otros lo ven como un líder demoníaco que opera bajo el permiso de Dios para ejecutar juicios. Lo interesante aquí es que su nombre mismo, que significa destrucción, nos da una pista sobre su propósito: causar caos y sufrimiento. Sin embargo, incluso le está limitado por el poder de Dios. Esto nos recuerda que, por muy grande que parezca el mal, nunca está fuera del control del Creador. Otro punto que genera mucha curiosidad es la identidad y naturaleza de las langostas demoníacas. ¿Son estas criaturas literales, algo que veremos físicamente en el futuro, o son simbólicas? Algunos piensan que representan ejércitos de demonios liberados para atormentar a la humanidad, mientras que otros las interpretan como símbolos de opresión espiritual, ansiedad y tormento emocional que afectan a quienes no tienen el sello de Dios. Al final, la pregunta no es solo qué son estas criaturas, sino qué significan para nosotros. ¿Qué áreas de nuestra vida podrían estar siendo atormentadas porque no hemos buscado refugio en Dios? Y hablando de simbolismo, el ejército de 200 millones también deja mucho espacio para la interpretación. Es un ejército literal, compuesto por naciones humanas que participan en una guerra global, o es un ejército espiritual que representa una batalla en los reinos invisibles. En cualquier caso, lo que está claro es que este número masivo nos habla de la magnitud del juicio y de cómo Dios orquesta incluso los eventos más complejos para cumplir su propósito. Esto plantea otra pregunta: ¿cómo estamos preparando nuestro corazón para enfrentar las luchas espirituales que puedan venir? Una de las preguntas más prácticas que surgen al leer este capítulo es: ¿cómo se relacionan estas visiones con nuestra vida hoy? Aunque no estemos enfrentando literalmente las trompetas de Apocalipsis, los desafíos de nuestra vida diaria pueden parecer igual de abrumadores. ¿Qué podemos aprender de este capítulo para enfrentar esos desafíos? Una de las lecciones más claras es la importancia del arrepentimiento. Apocalipsis 9 nos muestra que, incluso después de juicios tan claros, muchas personas no se arrepienten. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué áreas de nuestra vida necesitan un cambio? ¿Y cómo podemos responder a los llamados de Dios antes de que sea demasiado tarde? Otra pregunta que vale la pena considerar es,
¿Qué tan literales o simbólicos son los eventos de Apocalipsis? Esta es una de las discusiones más grandes entre quienes estudian este libro. Algunos interpretan los juicios y los símbolos como eventos futuros literales que ocurrirán durante un tiempo específico. Otros los ven como representaciones de batallas espirituales que ya están ocurriendo y que continuarán hasta el regreso de Cristo. No importa cuál sea la interpretación exacta, el mensaje sigue siendo claro. Necesitamos estar espiritualmente preparados y mantener nuestra fe en Dios, sin importar las circunstancias. Y finalmente, una de las preguntas más relevantes para nosotros es, ¿cómo afecta esto nuestra vida espiritual hoy? Apocalipsis 9 no es solo un vistazo al futuro, también es una invitación a reflexionar sobre cómo estamos viviendo en el presente. Estamos llevando el sello de Dios en nuestras vidas, mostrándolo en nuestras decisiones, prioridades y relaciones. O, por el contrario, estamos siguiendo las corrientes del mundo, ignorando las advertencias y llamados de Dios. Estas son preguntas que todos debemos hacernos, no con miedo, sino con el deseo de acercarnos más a nuestro Creador. Al reflexionar sobre estas preguntas, es importante recordar que no tenemos todas las respuestas, y eso está bien. Parte de la belleza de Apocalipsis es que nos invita a explorar, a buscar y, sobre todo, a confiar en Dios incluso cuando no entendemos todo. Las preguntas abiertas no son un problema, sino una oportunidad para crecer en nuestra fe y nuestra comprensión. Después de todo lo que hemos explorado en Apocalipsis 9, la pregunta más importante es, ¿qué haremos con este mensaje? Este capítulo no solo es una advertencia sobre el juicio de Dios, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. ¿Estamos listos para llevar el sello de Dios, vivir conforme a su propósito y responder a su llamado? Si este mensaje te ha tocado, quiero animarte a tomar un momento para reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan un cambio? Tal vez sea tu forma de relacionarte con los demás, tu confianza en Dios o las decisiones que tomas a diario. Recuerda, nunca es tarde para volver a Él, y su gracia siempre está disponible. Además, si este contenido te ha inspirado o crees que puede ayudar a alguien más, te invito a compartir este vídeo. Dale like, deja tu comentario sobre lo que más te impactó y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los mensajes profundos de la Biblia. Cada interacción no solo ayuda al canal, sino que también extiende este mensaje a más personas que quizás lo necesiten. Y por último, recuerda esto, no importa cuán oscuro parezca el mundo, Dios siempre ofrece esperanza y redención a quienes lo buscan. Tú puedes ser un reflejo de esa esperanza en la vida de otros. Gracias por estar aquí, por reflexionar conmigo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.